Estamos en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Quizás viendo la segunda parte de este capítulo, los versículos del 12 al 16. Vamos a darle lectura y luego procederemos a hacer un breve comentario de cada uno de los versículos, comenzando en el versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Él presenta aquí las razones que él tuvo para escribirles a los corintios. Primero él les dice, si él tenía que atender el caso del incestuoso, porque fue traído a su conocimiento para que él pudiera dar una recomendación a la iglesia, pero no era su mayor motivo para escribirles, sino manifestar el amor, el celo que él le tenía a los corintios. Por eso en el versículo 13 él menciona como tanto él como Tito fueron consolados por la respuesta de aquella carta. Aquella carta llevó a los corintios al arrepentimiento, y el arrepentimiento a la consolación, y la consolación produjo entonces tanto en Pablo como en Tito un gozo, un alivio de espíritu. O sea, ya podían respirar en paz porque el problema había sido resuelto y los resultados habían sido positivos. En el estudio anterior presentamos los pasos de un verdadero arrepentimiento, y es algo que vamos a tener en escrito en un boletín para que todos podamos tener estos pasos siempre presentes. Pero aquí en este caso él está presentando los resultados de un verdadero arrepentimiento. Mientras que no hay arrepentimiento, la persona en su espíritu se encuentra atribulada, no tiene gozo, no tiene paz en su corazón. Sin embargo, cuando se procede uno a arrepentirse, y el verdadero arrepentimiento que conlleva la restauración de las cosas, porque una persona puede decir, bueno, yo estoy arrepentida, pero dejar las cosas desarregladas, pero ese no es el verdadero arrepentimiento. Si uno se arrepiente, uno remedia, uno trata de enderezar lo que distorsionó, y esto produce entonces en el corazón consuelo, gozo y paz espiritual. Por eso, como el cristiano necesita de gozo y de paz, le es menester mantener una santa comunión con Dios y con sus hermanos en la fe, por lo que siempre que se presentan situaciones, procedemos a arrepentirnos y a convertirnos. En los versículos 14 y al 15, cuando él dice, pues si de algo me he gloriado, él está hablando aquí con cierto orgullo piadoso, recordando que esa iglesia había sido plantada por su persona. Era prácticamente un orgullo personal, se sentía halagado de haber sido el instrumento que Dios utilizó
para plantar dicha iglesia y por eso se enorgullecía. Pero aquí él habla cuando dice, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Prácticamente sin haber sucedido, Pablo habló de la iglesia de Corintio de una manera positiva, como que ellos, dando por hecho que ellos se iban a convertir, como que ellos se iban a arrepentir de la situación. Por eso es que él expresa aquí, si no hubiera sido el caso, qué vergüenza, porque yo le dije a Tito, seguro que ellos van a arrepentirse, pero por tanto que han procedido a arrepentirse y a convertirte, esto resulta en un tremendo gozo y satisfacción, no solamente para Pablo, pero también para el hermano Tito. El versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Tito también se regocijaba porque cuando llegó allí con aquella carta que Pablo enviaba, él fue muy bien recibido de parte de esta iglesia. Pablo supo del arrepentimiento por informe o por boca del hermano Tito. Sin embargo, Tito lo pudo experimentar de primera mano. O sea, él pudo estar allí y ver aquel arrepentimiento reflejado en los rostros, sentirlo en las muestras de cariño. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede por mucho tiempo esconder o dejar de manifestar lo que realmente tiene en su interior, lo que lleva por dentro. Y una persona puede sentir cuando verdaderamente es apreciado, es amado, es respetado. Y cuando un arrepentimiento es verdadero, genuino y proviene de Dios. Le explico. Nosotros somos llamados todos a mantener una santa comunión. Y una santa comunión conlleva vivir en hermandad, en sociedad cristiana. Todos sabemos como cristianos que no podemos vivir aislados de la iglesia. Si viviéramos aislados en nuestros hogares, muchos problemas no ocurrirían. Muchos problemas. Sin embargo, no es la manera en que Dios ha querido que la iglesia funcione, porque hay ciertas virtudes que solamente puede adquirir el carácter del cristiano cuando vive en confraternidad y en armonía con los hermanos. Es de la única manera. Por ejemplo, si usted viviera solo, yo estoy seguro que no peleaba con nadie, porque con lo único que tendría que pelear es con usted mismo. Pero somos llamados a la comunidad de la iglesia y en ese llamado a mantener la confraternidad. Inclusive es parte de nuestro pacto congregacional. Número 1, ser lentos para ofender y prestos para perdonar. Eso es parte de compromiso que hicimos cada uno de nosotros cuando vinimos a ser miembros de esta iglesia. Y lo recuerdo porque no solamente es algo que glorifica al Señor, sino que es parte de nuestro pacto congregacional. Y eso requiere mucho control de nuestra parte. Me alegro mucho del fruto que los hermanos presentaron durante el devocional acerca de la mansedumbre, de cuando uno proyecta este fruto del Espíritu, significa que no se deja controlar por esas emociones de ira o de enojo que hay veces toman potestad de nuestro ser, sino que tiene el suficiente poder y control para mantener ese temperamento sumiso, y eso es mansedumbre. Con esto dicho, es inevitable y triste que problemas surjan en medio de la congregación, porque los problemas dividen, debilitan, etc. Por eso es que tenemos que siempre proceder al
a la reconciliación, a arrepentirnos, a ser lentos para ofender y prestos para perdonar. Pero lo que Tito experimentó es esto. Cualquiera puede decir, bueno, ¿sabes qué? Dios a mí me manda a perdonar y tengo que perdonar. Así que he decidido perdonar a mi hermano. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que el hermano pueda ver reflejado en todo su rostro, en todo su ser, que ese perdón que usted está dando, lo está dando de corazón, porque lo ama y porque quiere restaurar esa relación y porque quiere que las cosas cambien. ¿Es diferente, sí o no? Bueno, cuando Tito llegó allí, no vio una iglesia que dijo, nos equivocamos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Pablo. Lo pudo ver en la manera como ellos actuaron y lo reflejaron, un genuino y verdadero arrepentimiento que lo llenó a él mismo de mucho gozo y de regocijo. Los corintios se comportaron con, dice la última frase ahí del versículo 15, con temor y temblor. O sea, además de tratar, hermanos, en este pequeño estudio, los resultados de un verdadero arrepentimiento, me llamó la atención esta frase que aparece ahí, porque es una frase, una expresión que a veces es mal interpretada y esto nos puede ayudar doctrinalmente. Por ejemplo, esta frase se encuentra también en Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12. O sea que uno de los propósitos de este estudio, que nosotros podamos salir entendiendo y teniendo muy claro el significado de lo que es esta frase, con temor y temblor, especialmente cuando se usa en este versículo, como en este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando dice en la parte final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay personas que malinterpretan esta frase, piensan de que hay posibilidad de la pérdida de la salvación, como si la salvación dependiera de las obras de perseverancia que podamos realizar nosotros. Nosotros tenemos como esencia del Evangelio y base un versículo que aquí se usa mucho y muchos de ustedes se saben de memoria, Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Vamos a buscar ese versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es vuestro, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, eso lo saben todos, lo sabemos la mayoría. Hay otro versículo que sí me pueden ayudar a buscar, que es Romanos capítulo 1. Perdón, no es el 1, es el 11, disculpen, que me falló poner ahí un palito en el versículo. 11, 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, ¿cómo es que dice, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor? Les voy a explicar un poquito lo que sucede cuando uno saca un texto de un contexto. Ustedes saben que un texto fuera de contexto es un pretexto para inventar otro texto. Sí, pero para eso existe lo que es la hermenéutica. Hermenéutica son prácticamente técnicas de interpretación de un pasaje que uno tiene que tener siempre pendiente a la hora de leer las escrituras. Fíjense que este término hermenéutica deriva del griego hermeneo, que significa explicar un texto
O sea, con el objetivo de resumir las distintas consideraciones, principios y normas que ayuden a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Según 2 de Corintios 2:17, hermano, es pecado adulterar, pervertir la palabra de Dios, introduciendo cosas que vienen de hombres y no de Dios. En 2 de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, la profecía de la Escritura no es de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no podemos tratar la palabra con ligereza, sino que hay que atender sobre todo a estos principios de hermenéutica, que es las técnicas para interpretar un texto. También fue curioso para mí encontrar el significado de texto. Texto deriva de la raíz indoeuropea, que es tec o tec, tiene que ver con técnica, tejido o trama. Entonces da la idea, así como una tejedora usa diferentes hilos de colores para hacer un tapiz y lo hace con paciencia. Bueno, un texto es cosas, personas, eventos, y todo esto se tiene en común para ponerlo junto y poder explicar algo. La causa más común en la mala interpretación de la Biblia es la falta de inteligencia respecto del contexto. O sea, no se entiende el contexto, por lo que no se entiende el texto. O sea que hay que atender, en primer lugar, o sea, no es que yo voy ahora a leer un pasaje y yo voy a ver qué es lo que yo tengo que decir acerca de este pasaje. Bueno, yo entiendo esto. Eso no es lo que el Señor quiere que uno tenga pendiente. Primero hay un contexto inmediato. El contexto inmediato son las frases que anteceden o le siguen a dicho texto en particular. En segundo está el contexto de los pasajes bíblicos. Cuando hablamos de pasajes bíblicos son paralelos, o sea que tienen más o menos el mismo contenido, hablan de lo mismo o se refieren a las mismas cosas, y más si son dichas por la misma persona. En este caso estamos leyendo un pasaje de algo dicho por Pablo. O sea, es bueno atender a lo que él tiene que decir al respecto en otras partes de otros libros. Sin embargo, hay pasajes en la Biblia que carecen de contextos paralelos. O sea, vienen a ser prácticamente pasajes muy particulares. Los encontramos mucho en Proverbios, etcétera, en otros libros donde el pasaje es particular, no tiene relación en su contexto. Entonces, en esos hay que tener mucho cuidado de no fundamentar una doctrina básica basada en un pasaje particular. O sea, cuando uno va a basar una doctrina, mientras más pasajes paralelos tenga que lo apoyen, mucho mejor. Entonces, sí, ahí aparece en Filipenses, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso puede llevar a muchos a deducciones que no son correctas. Y tercero, está el contexto bíblico. O sea, no solo el contexto inmediato, el contexto del pasaje, de pasajes bíblicos, sino ahora el contexto bíblico en general, que es la suma de todos los posibles pasajes paralelos dentro de la Biblia. Bueno, hay que atender también en la interpretación de la Biblia aspectos culturales, aspectos del lenguaje, etc. Esta frase, temor y temblor, es una expresión reverencial muy común en las Escrituras, muy común. No solo la encontramos en nuestro texto de estudio, también podemos leerla en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Mira cómo se usa allí. 1 de Corintios 2, versículo 3. En este caso, estamos usando el contexto
de los pasajes bíblicos, pasajes paralelos. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si estamos viendo que esta era una frase muy común para expresar algo que es lo que vamos a explicar después y vamos a lograr entender por qué se refiere a la salvación en esos aspectos. Efesios capítulo 6, versículo 5. Ahí está de nuevo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, y aquí está la explicación de la frase. Temor y temblor significa ansiedad que se siente cuando tememos fallar en la realización del deber. Ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con un temor a perder la salvación. Vuelvo a repetir, es una ansiedad de temer fallar el cumplir el deber. ¿Está entendiendo la idea? ¿Ok? O sea, cuando dice la frase ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, significa, una vez salvos, por haber experimentado un nuevo nacimiento, una regeneración, tenemos una obra que realizar. No para salvación, sino porque las obras justifican la fe, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, eso lo explica Santiago 2, 18 al 26, cómo nuestras obras, buenas obras, justifican la fe. La fe es la que nos justifica ante el Padre, las obras justifican la fe. Entonces, si ya somos salvos, por eso dice ocuparos en vuestra salvación, le está hablando a los que ya son salvos. Si ya somos salvos y en calidad de regenerado tenemos una obra que hacer, entonces debemos ocuparnos con ansiedad, temor y temblor de ser luz y sal en este mundo, de hacer nuestro deber, de ejercer misericordia, de hacerle bien al prójimo. O sea, temor y temblor es una ansiedad de temer fallar en dar un testimonio digno de nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con pérdida de salvación. Y al sentir esta ansiedad, pues procuraremos más y mejor nuestra santificación personal. Volviendo a nuestro texto, a 1 Corintios capítulo 7. O sea, encontré interesante, ya que ahí se encuentra esa frase, con temor y temblor, pues tener esta explicación acerca de este tema que confunde a muchos. Dice el 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Aplicando la idea esta de temor y temblor en el asunto de los corintios. O sea, ellos obraron su arrepentimiento con este celo. O sea, teniendo pendiente no quererle fallar a Dios. Y al no quererle fallar a Dios, tenían esa ansiedad, ese temor y temblor. Entonces, genuinamente se arrepintieron. Y ahora, Pablo, pues concluye el tema, ya que los primeros 7 capítulos de esta segunda carta tienen relación entre sí, tienen que ver con el estado de la congregación, la relación que habían mantenido con Pablo, y ahora ya el capítulo 7 refleja el resultado final, el resultado feliz de un largo conflictos de sentimientos encontrados, que por fin es resuelto. ¿Cuál fue el resultado? La restauración de la confianza. ¿Por qué? Los corintios, al reaccionar correctamente a las correcciones, Pablo no solo sentía gozo, él se gozaba porque al haber un arrepentimiento, el mal fue corregido y para bien. Segundo, tuvo paz.
porque ya no estaban enojados con él. Quizás él se sintió un poquito de a veces inmiscuido en los asuntos particulares de la iglesia, pero lo encontró necesario. Quizás es por eso él tuvo aquel temor de escuchar el resultado de la carta, pero ahora tenía paz, porque ellos no estaban enojados con él. Y confianza, ahí te aparecen las tres palabras. O sea, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora tenía ya la libertad de tratar con ellos. Si se presentaban futuros conflictos o problemas, él podía con toda confianza tratarlo, porque ellos estaban abiertos y ellos procedían al arrepentimiento. Y muchas veces sucede que cuando uno trata con una persona y esa persona te pone como una pared, no quiere recibir ayuda, no quiere recibir consejo, pues te cuesta trabajo o es difícil tratar con ella en el futuro. No tienes la confianza de tratar con esa persona. Pero si la persona procede al arrepentimiento, es todo lo contrario. Esto me lleva a pensar, hermanos, ya hemos tratado lo que pasó en Corintios, pero ahora tratándolo de aplicar a nosotros. Todo esto tiene que ver con un mal que surgió en la iglesia y Pablo corrigiendo ese mal y la reacción hacia la corrección. Y yo pregunto, ¿cómo reaccionamos a las correcciones? ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios cuando es un poquito directa o es un poquito quizás desafiante o hiriente? Y les quiero decir, hermanos, no hay una persona aquí en este lugar, una sola, que no necesite corrección. Es racional, porque si somos pecadores imperfectos, pues de alguna manera necesitamos corrección, sea por la palabra expresa, por consejos personales, por lo que sea. Necesitamos todos corrección. Por tanto, hay que cultivar una buena actitud hacia la corrección. ¿Por qué? Porque viene del Señor para nuestra ayuda, para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento. Por eso el enemigo opositor más grande del desarrollo espiritual es el orgullo. Cuando la persona es orgullosa, no progresa, no desarrolla en su vida espiritual, porque es que bloquea cualquier tipo de intención de tratar de ayudarle a reaccionar y a cambiar. Es como una venda que lo ciega por completo y no le permite ver sus propios errores. Los errores de los otros siempre estamos dispuestos a verlos, de eso no hay dificultades. Para eso no tenemos problema, es buscar los problemas que hay dentro de nosotros, los que son más difíciles, hay veces de corregir. Cuando nos ofendemos al ser corregidos, manifestamos orgullo, pero también necedad. Cuando una persona se comporta así, lo que menosprecia es la disciplina del Señor, la cual, según Hebreos 12, del 5 al 11, tiene buenos propósitos. Se cuenta que un grupo de voluntarios pintaban un templo y uno de ellos se puso de capataz, nunca falta, para decirle a todo lo que tenían que hacer. Siempre hay, siempre. Tenían que pintar una cúspide muy, muy alta. Un joven, desafiando la altura y el peligro, enlazó una soga en la torre para poderla pintar. Trepó por ella con el balde de pintura colgando en la cintura. Se colgó el balde de pintura en la cintura y se trepó por la soga. O sea, con una mano pintaba, con la otra se sostenía de la soga. Usted imagínese. Y así andaba el joven. Pasa el capataz, desde el suelo le grita: oye, pinta más despacio que estás salpicando. Dice que el joven bajó, le entregó el balde, le entregó la brocha
y le dijo, por favor, usted me puede mostrar cómo pintar. O sea que lo que uno critica no es tan fácil como parece. Por eso hay que siempre considerar antes de abrir nuestra boca. Porque lo que estamos tratando es evitar conflictos, evitar problemas que me lleven después a tener a mí que arrepentirme, que pedir un perdón, que convertirme de esa situación, cuando se puede verdaderamente evitar. En fin, hermanos, tenemos que tener cuidado la manera como reaccionamos ante la admonición, pues podemos estar obstaculizando nuestro propio crecimiento y en ese caso viene a ser nuestra propia pérdida. Todos sabemos la historia de David, cómo Dios usó al profeta Natán para abrir sus ojos. Él estaba totalmente, quién sabe lo que pasaba por su mente, pero aparentemente él no le había puesto mucho caso al pecado grave que había cometido, porque lo estaba ignorando por completo. Y Dios usó al profeta Natán para abrir sus ojos y advertirle. ¿Usted se imagina que David hubiera reaccionado, rey al fin, y hubiera dicho, maten a ese profeta? Pero ¿reaccionó David así? No. Él recibió, sí, hermano. Sí, aquí en Salmo 141, David, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me dirá la cabeza. Qué buen salmo, qué buen proverbio. Sí, claro. Nosotros tenemos que tener esa actitud, hermano, hacia la admonición, que saber si viene es por nuestro propio bien, es para nuestro propio desarrollo y crecimiento. Les dejo con unos pensamientos. Nadie tiene derecho a todos sus derechos. Eso lo dijo Philip Brooks. Marco Catón dijo, prefiero hacer lo correcto y no recibir reconocimiento que hacer lo malo y no recibir castigo. Dios nunca le hace reformas al traje de la verdad para adaptarlo al hombre, sino al hombre para adaptarlo al traje de la verdad. Jim Elliot dijo, no es necio el que entrega lo que no puede retener para obtener lo que no puede perder. Si te diriges en la dirección equivocada, Dios permite que vires en dirección opuesta. Ningún hombre conoce su verdadero carácter hasta que es confrontado. Tremendos pensamientos, ¿verdad? Para que nos deja a nosotros aquí, y tremenda lección de este capítulo 7 de esta carta, porque Dios nos presenta cuál debe de ser nuestra actitud ante la corrección. Y si hemos de tener que proceder a un arrepentimiento, que lo hagamos con temor y temblor, entendiendo ahora el sentido de esa expresión, que es una ansiedad por no querer fallar. O sea, un deseo por hacer las cosas bien delante de Dios. Y cuando se trate de arrepentirnos y de reconciliarnos, no es perdóname y seguir con las heridas en el corazón y seguir con espíritus de venganza y seguir con asperezas. No, más entre hermanos. Si nos vamos a arrepentir, se tiene que ver en el rostro, en la manera de actuar, en todo, que uno verdaderamente ha procedido a un arrepentimiento genuino. Eso fue lo que pasó entre Corintio y Pablo y resultó, recuerden, en paz, gozo y confianza para ambos. Señor les bendiga.